Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Hola a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer que nos acompañen con mucha información y vamos a iniciar este programa celebrando la trayectoria de Bárbara Jacobs. Efectivamente, ella es reconocida con la Medalla de Bellas Artes por su trayectoria. Bárbara Jacobs escribe con absoluta libertad y sin ilusión. El pilar que sostiene su literatura es su compromiso con la escritura y con las ideas. Con ese mismo compromiso y responsabilidad, la poeta y ensayista mexicana recibe la Medalla Bellas Artes 2019 de la mano de colegas y amigos como los escritores Ana García Bergua y Alberto Ruiz Sánchez, y de la directora del IMBAL, Lucina Jiménez. Estamos aquí con Bárbara Jacobs. Y hablar de Bárbara es hablar del mundo de los buenos libros, es hablar de la sutileza, de la sensibilidad, pero también de la contundencia, de la claridad. El día de hoy, entregar la Medalla Bellas Artes a una gran escritora, poeta, ensayista, maestra, traductora y mujer generosa de este país, nos honra porque así enriquecemos y reconocemos las letras mexicanas. Jacobs es extensa y vital. Abarca la novela, el cuento, el ensayo y la poesía, el periodismo, la correspondencia y las pequeñas notas con las que también ha conformado extraordinarios libros. En cada libro de Bárbara tú sientes cómo ella va aprendiendo, pero en este libro más que nada me demuestra cómo ella va cambiando, cada libro de ella es distinto y al mismo tiempo es el mismo. Es decir, me hace pensar no ya en la sabiduría que va adquiriendo, sino en la sabiduría natural que ella tiene. Autora de los libros Las hojas muertas, La buena compañía, Lunas y 12 cuentos en contra, Jacobs publica desde 1970 con un solo objetivo: escribir. Escribir de temas relacionados con el individuo y con formatos diferentes. Es la fuerza que tengo yo ahorita en la vida, es esa. No tengo la que se llama ilusión, nunca tuve la que se llama ambición, pero la de responsabilidad y compromiso sí las tengo muy aferradas a mí y son lo que me mueve ahora. Y eso ha tenido un efecto en mí muy fuerte, que es que me ha liberado. Entonces me siento mucho más tranquila al escribir. No me importa tanto que me publiquen, me importa escribir. Y eso yo creo que es la mayor ganancia. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, colaboradora de muchísimos medios como Babelia, en el ámbito del comentario, y sus relatos son de verdad muy, muy disfrutables. Una mujer además encantadora, generosísima. Hay que leerla, ahí está otra recomendación. Le enviamos un abrazo y ahora que se van a la FIL a buscar la obra de Bárbara Jacobs. Y en otros temas, Laura, ayer platicábamos, nos colamos al desembalaje de esta gran exposición que ya se puede visitar a partir de hoy en el Palacio de Bellas Artes. Efectivamente, para disfrutar, para conocer, para adentrarnos en el rostro y la historia de Emiliano Zapata, que ya está ahí en este Palacio de Mármol. Su rostro es posiblemente el más visible del México moderno. Su efigie aparece una y otra vez a lo largo del siglo XX, ya sea en los grabados de José Guadalupe Posada, en los cuadros de Diego Rivera o en movilizaciones sociales como el Movimiento Chicano por los Derechos Civiles o el Levantamiento Zapatista de 1994. Finalmente, pues la figura de Zapata no murió, ¿no? Contrario a lo que querían sus enemigos. A partir de su muerte florece en términos visuales, en términos artísticos. A 100 años de la muerte del caudillo del sur, el Museo del Palacio de Bellas Artes nos invita a hacer un viaje iconográfico por las distintas representaciones visuales del revolucionario morelense, a través de la exposición Emiliano, Zapata después de Zapata. Tenemos un total de 141 piezas reunidas en esta muestra,
provenientes de 70 colecciones tanto nacionales como internacionales, particulares, institucionales, que reúnen la obra de 69 artistas. La exposición incluye un total de 4 núcleos. El primero, líder agrario, se enfoca en la construcción visual de Zapata a partir de la fotografía principalmente. Se exploran algunos temas como la conformación de su imagen como charro revolucionario, que tiene su antecedente desde la época colonial. El segundo núcleo lleva por título La fabricación del héroe de la nación, que da cuenta del lugar de Zapata en la conformación del México posrevolucionario, encumbrado en mártir agrario, símbolo de demandas populares y emblema del mestizaje. En este núcleo empieza con Diego Rivera y su importancia en la configuración de Zapata como un héroe nacional, es decir, Rivera lo ensalza al nivel de héroe, es el primero de los artistas mexicanos que lo hace, y la idea del núcleo es mostrar cómo distintos artistas en esta primera mitad del siglo XX se van apropiando igual de esta imagen, ¿no? Y del legado zapatista. Tenemos piezas de Orozco, de Siqueiros, de Miguel Covarrubias, tenemos gráfica del taller de gráfica popular. El tercer apartado hace un recuento de la iconografía zapatista extendida en suelo estadounidense, desde las representaciones exóticas y racistas del cine hollywoodense hasta su presencia en los movimientos civiles de las comunidades latinas. A finales de la década de los 60, el movimiento chicano precisamente empieza a cuestionar todos estos estereotipos negativos y se apropia de la figura de Zapata para reivindicar sus luchas sociales, sus demandas. Avanzamos en el tiempo y llegamos al núcleo 4, Otras Revoluciones, que es uno de los núcleos más fuertes de la exposición, que empieza con el tema del 68, el uso de la imagen de Zapata en el movimiento estudiantil de México en el 68. Tenemos piezas de artistas muy relevantes, activos en el periodo de la guerrilla, Arnold Belkin sobre todo. La exposición Emiliano, Zapata después de Zapata, permanecerá en el Palacio de Bellas Artes hasta el 16 de febrero. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, vamos a seguir tratando asuntos que, bueno, permanentemente están en Noticias 22, Rafa, que tienen que ver con género. Y con la reacción social, esto es algo que no solo sucedió en México, una marcha que tuvo ecos y réplicas en varias partes del mundo, en Francia, veíamos también en Chile, en Chile, que de hecho las imágenes, parte de las imágenes que les vamos a presentar a continuación es de esta canción que se hizo viral, esta baile, esta coreografía que se hizo viral en Chile, Performance. El violador eres tú. Y a propósito de lo que sucedió el día de ayer, Laura García, cofundadora de la Fundación Semillas, nos invita precisamente a reflexionar sobre esta denominada Marcha de la Equidad. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Lo que vimos ayer en realidad a mí me da muchísima esperanza. Para mí es en realidad una bocanada de aire fresco ver que el movimiento feminista en México y en el resto de América Latina es, yo creo, que el movimiento más fuerte que tenemos en estos momentos para luchar contra la desigualdad y la injusticia social en general, por supuesto también para el avance de los derechos de las mujeres, pero yo lo que vi directamente el día de ayer fue, por ejemplo, un número mucho mayor de mujeres jóvenes. A mí eso me indica que este movimiento va en aumento, que la marcha feminista y el avance feminista de las causas de las mujeres es imparable y que es una cuestión de tiempo el avance de estos derechos y los que nos faltan. Yo creo que también algo que me encanta a mí es poder estar viviendo en un país donde la rabia y el enojo se está empezando a expresar de manera organizada. Por supuesto que hay un debate que hacer sobre esta rabia, cuándo es legítima hacerla, cuándo no es legítima hacerla, pero desde mi punto de vista, el peor escenario sería que no hubiera una marcha de repudio y de enojo y de un basta ya de todos los feminicidios que estamos viviendo en América Latina. Somos el país con una de las tasas más altas de feminicidios en el mundo y creo que me parecería a mí muy desafortunado que la conversación se enfocara únicamente en los destrozos que hay a monumentos cuando en realidad estamos hablando de una situación gravísima que está empezando a cobrar
cada vez más importancia por un movimiento feminista suficientemente organizado como para poner en las planas de los periódicos y en las primeras planas de todo y en la conversación este problema social que tenemos. A mí me parece que lo que más nos debería de asustar como mexicanas y mexicanos es que sigamos viviendo todas las mujeres con miedo a que nos maten, a que nos asesinen, a que nos violen, a que nos sigan acosando en el transporte público. Y esta rabia expresada me parece a mí no solo natural, sino también justificable y la mejor herramienta que podemos hacer para seguir impulsando mejores políticas públicas y una reacción del Estado mucho más adecuada de la que hemos visto en todos estos años. El violador eres tú. El violador eres tú. Bueno, justo lo que decías, Rafa, de Chile, que fue realmente muy bien organizado. En la Ciudad de México también la violencia es en México mucho mayor que en Chile y que en muchos otros países. Muy rápido recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya decretó la alerta contra la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México y va a mandar en estos próximos días, esta semana probablemente o la siguiente semana, una iniciativa para hacer un registro de agresores sexuales. Las cifras son alarmantes y no podemos seguir tolerando 9 feminicidios al día. Sí, lo demás, violencia, como dice la entrevistada, discutible, pero lo que no es discutible es 9 asesinados, 9 mujeres asesinadas al día, no puede ser. No puede ser. Vamos a una pausa. Después de 95 años de forjar la radio pública en nuestro país, Radio Educación se inmortaliza ahora a través de un documental. En 1924, una emisora de radio inició transmisiones. En décadas siguientes, sorteó una serie de dificultades de las que salió adelante. Han pasado ya 95 años desde que comenzó la historia de uno de los medios públicos más longevos y de una de las radiodifusoras más antiguas en el país. Por ello, Radio Educación, en coproducción con Canal 22, realizaron un documental para la conmemoración. Justo lo que hemos querido hacer ahora en esta coordinación de medios públicos es dar a conocer las diferentes actividades, que finalmente son muchas, que realizan los medios públicos y que hacen un aporte fundamental a la cultura, a la educación, la pluralidad informativa, los derechos humanos, y que en ocasiones, justo por una historia que estuvo muy cargada hacia los medios comerciales, lo que pretendemos es reivindicar todo este trabajo. El documental, de 1 hora de duración, estuvo bajo la dirección de Juan Pablo Villaseñor. En Mirar con los Oídos, 95 aniversario de Radioeducación, se recogen testimonios de trabajadores de diversas áreas dentro de la radiodifusora, algunos de ellos con hasta 50 años de trayectoria. Gabriel Sosa Plata destaca la labor en la generación de democracia de Radioeducación como parte de los medios públicos y no solo su misión central, que es la promoción de la cultura. Los medios públicos han hecho un aporte fundamental a la democracia en México y eso es parte del objetivo también de este documental. O sea, cómo siendo, por ejemplo, una radioeducación que ha estado adscrita siempre a la Administración Pública Federal, ya ha logrado sortear los diferentes mecanismos de censura que han existido en otras épocas y todo esto a través de un trabajo muy intenso de sus trabajadoras y trabajadores que están muy comprometidos socialmente y han mantenido a un medio independiente, realmente a un medio público. Esta es una historia que contar de los medios públicos. Para el especialista en medios públicos al frente de la radiodifusora, este es un buen momento, tanto para recapitular la historia de Radioeducación, como para replantear el rumbo de los medios públicos en un momento que juzga favorable. La radio está viviendo una especie de florecimiento y me refiero sobre todo a la radio pública, porque vemos una crisis en la que entraron muchos medios comerciales, sobre todo en este cambio político que hemos tenido pues muy recientemente, aunque yo sé que el cambio viene de tiempo atrás, pero que ahora fue un cambio todavía mucho más importante.
Y me parece que los medios comerciales han quedado en algunos casos pasmados ante esta circunstancia y la radio pública está teniendo un papel cada vez más relevante porque viene de una dinámica de compromiso social, de un compromiso con las audiencias, de un compromiso con la pluralidad informativa y la exploración, por ejemplo, de nuevos formatos, géneros radiofónicos. Mirar con los oídos, 95 aniversario de Radioeducación, fue presentado en el Centro Cultural Bella Época y será transmitido por Canal 22 el sábado 30 de noviembre en su frecuencia 22.1 a las 17:30 horas y con una repetición por la frecuencia 22.2 a las 19:30 horas ese mismo día. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, lo que les comentábamos en el avance, esto está interesante, es la mirada técnica, artística de un cinefotógrafo, un elemento primordial en la realización de una película. Canal 22, en colaboración con la Secretaría de Cultura y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, presenta hoy martes en la noche, en el marco de la exposición Héroes Anónimos, Técnicos y Artistas del Cine Mexicano, los documentales Sombras que pasan y Atrás de las sombras. Vamos a ver. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, conjuntaron el trabajo de 40 destacados fotógrafos, incluidos Walter Reuter, Carlos Omonte, Manuel Álvarez Bravo, Rodrigo Moya, Gabriel Figueroa y Agustín Jiménez, para conformar la exposición Héroes Anónimos, Técnicos y Artistas del Cine Mexicano. La verdad es que a mí me da mucho gusto porque es la primera vez que hacemos un evento donde reconocemos a estas personas. Creo que nos ha faltado hacer mayores testimonios del trabajo y de la lucha y de la entrega que tienen. Estas son verdaderas joyas, 59 fotografías de gran formato elegidas cuidadosamente por Elisa Lozano y el cineasta Roberto Fiesco. Su intención era retratar la mayor cantidad de oficios que existen en el mundo del cine detrás de la cámara, hombres y mujeres que se dedican en cuerpo y alma a que cada toma salga perfecta. Este es un recorrido desde los años 30 hasta la década de los 90. Y efectivamente hicimos una investigación profunda en varios archivos públicos y privados, como Cineteca Nacional, la Filmoteca, Mil Nubes Foto. Agra Sánchez Film Archive desde Texas nos mandó imágenes, el archivo de Antonio Reynoso, el de Tomás Montero Torres, Fundación Televisa también nos prestó alguna imagen y directamente también los fotógrafos, el maestro Rodrigo Moya, Jorge Medina y Daniel Daza, fotógrafo de fijas, nos prestaron imágenes. La exposición permanecerá todo el mes de diciembre en las rejas del Bosque de Chapultepec, tal vez la galería al aire libre más democrática del país, pues es gratuita, está abierta a las 24 horas del día y se puede recorrer a pie, en bici o en auto. Canal 22 se une a este reconocimiento a los obreros del cine mexicano con la proyección de 2 documentales que dan cuenta de su ardua labor. El primero de ellos es un trabajo muy poco conocido del director Ernesto Contreras llamado Sombras que pasan, del año 1998. Justamente es un tributo a esos seres tan importantes en nuestras películas que son los extras, y la intención fue esa, ¿no? Como asomarnos un poco a lo que pasa con toda esta gente tan comprometida, entregada y apasionada por nuestro cine, y pues nada, creo que es entrañable. El segundo es Atrás las sombras del director Óscar Ramírez González. Iluminadores, escenógrafos, maquillistas, peluqueros, dobles, vestuaristas, todos tienen algo que contar. En el caso específico de esta película de Óscar Ramírez, que me invitó a fotografiarle ahí una parte de las entrevistas que forman este documental, me alegra todavía más porque se trata sobre mi gremio, sobre los obreros del mundo cinematográfico. El cine lo disfrutamos mucho cuando vemos a quienes lo dirigen y cuando vemos a quienes lo actúan, y de repente se nos olvida que detrás hay una masa obrera enorme que además ama su trabajo y que lo disfruta muchísimo y que se dedica a eso. La proyección de ambos trabajos se realizará este martes 26 de noviembre en punto de las 22:30 horas por Canal 22. Noticias 22, Julio López.
Ahí está la invitación, no se lo pierdan, 10:30 de la noche en Canal 22. Y ya que estamos hablando de imagen y de luz, precisamente a través de este espectro lumínico, el espacio, las manos del talentoso James Turrell nos llevan a viajar a otros mundos. James Turrell es un artista estadounidense en el que se entrecruzan la concepción artística de la luz natural y artificial, su habilidad como piloto y las ciencias cognitivas y perceptuales para plantear una obra plástica que incluye escultura e instalación. Parte de su producción es exhibida bajo el nombre Pasajes de Luz en el Museo Jumex. The basic premise of all James Turrell's work is to look at light, both as a phenomenon that we sense, but also in its broader meanings. Illumination has this sense of being a mental process or a spiritual process. And this exhibition looks to place his gallery installations using color in context with other ideas of what light might be in his work. Probablemente el proyecto más ambicioso de Turrell es el cráter Roden en Arizona, cuya cuenca de características extremadamente regulares le permite plantear un proyecto en donde el cielo es percibido como un domo. La exploración de la luz natural y artificial, la luz del cielo y los horizontes son premisas básicas del trabajo de este artista que busca desafiar la percepción del espectador, ofreciéndole una experiencia envolvente. People know him as a light artist, but he draws on many, many different cultural influences. The major installation in the exhibition is called Ganzfeld, and Ganzfeld is actually a scientific term for total field and began as an experiment in perception in the 1930s that James Turrell took and transformed into an installation. In the Ganzfeld experiment, your eyes are flooded with light. In James Turrell's installation, you actually enter into the light. When the eye loses all context, all line and detail, you see differently, and it affects actually the patterns of the brain. A lo anterior también plantea vínculos ancestrales, como la maqueta inspirada en un observatorio estelar de la antigüedad construido en Jaipur, India. Pasado y presente se entremezclan en esta creación. What's common in both these areas is a sense of ritual, of approach. So whether it's James's installations, the cinema, or these other ritual spaces from the past, people very frequently enter into a dark room and then they are initiated into the light. And this could be equated to, say, cinema, where you enter a dark room and then the screen appears in front of you and you enter into another world. So I think what is unique about James Turrell is this vision of connecting the ancient past with our present and even into the future. One area of the Rodin crater is orientated towards the position of the moon in 2,000 years' time. So unlike almost any other artist, he's conceiving his work in this history of humankind beyond the modern. Pasajes de Luz permanecerá abierta en el Museo Jumex hasta el 29 de marzo de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Qué tal, No, una cosa fascinante. interesantísimo, ¿no? Fascinante, 2000 años de perspectiva hacia el futuro. Y también me trae a la mente el mito de la caverna de Platón, de este mundo de imágenes, de ilusiones que se van creando más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y que del cual solamente siguiendo esta idea que propones, podemos ver las sombras. ¿Las sombras? Las sombras o las luces, que realmente es lo mismo, es una contraparte, así que es una buena propuesta ir a explorar. No es un arte completamente tradicional, sino un arte muy inmersivo, el de Turrell. Ahí está la invitación hecha. También otra que les hacemos es para que se queden terminando este espacio. Claro que sí. En Canal 22 hay una cita con Yuli García para hablar esta noche en Debate 22 sobre ¿qué está sucediendo en Chile y en Bolivia? ¿Y cuál puede ser su impacto en nuestro país y en general en Latinoamérica? Temas candentes, temas contemporáneos. No se pierdan Debate 22 terminando este espacio. Volvemos enseguida.
En el contexto de los 500 años de la fundación de La Habana, el embajador de México en Cuba reconoce la presencia de nuestro país en el archipiélago caribeño. La casa es de Cuba, la puso el gobierno de Cuba, fue una iniciativa del comandante Fidel Castro, se inauguró hace 31 años y se ha venido manteniendo con apoyo de México, de manera tal que es la Casa de México, es un espacio para las manifestaciones culturales, académicas de México, pero con toda la organización de la Oficina del Historiador. Yo creo que es el momento de hacer un reconocimiento, un homenaje a Eusebio Leal, al historiador de la ciudad de La Habana, al jefe de la Oficina del Historiador, que ha tenido una vinculación permanente con México. Hacemos exposiciones de todo tipo. Acabamos de tener una de un gran grabador, espléndido artista, que ha hecho a través de las calaveras, como heredero de José Guadalupe Posada, una recreación muy moderna, muy lúdica de las calaveras, y tendremos una exposición del maestro Toledo también en homenaje, tendremos también actividades en relación al aniversario de la Revolución Mexicana, la ofrenda al general Emiliano Zapata en este aniversario, y hemos pedido al gobierno de la Ciudad de México que nos preste las fotos que han puesto en las rejas de Chapultepec, que son una idea fantástica, la galería abierta, como le llaman, y vienen para acá, ya vienen camino a La Habana, las fotos que exhibieron de la Revolución, para llevarlos a La Habana Vieja y que también la puedan disfrutar los habaneros que circulan mucho por esa zona. Cuba se ha caracterizado desde hace muchos años en la promoción de la cultura en comunidad, en llegar a la comunidad. Hay una red enorme de casas de la cultura, de bibliotecas como espacios privilegiados y sobre todo la escuela. Aquí yo llamaría la atención, más que a hechos de alguna comunidad, de una provincia, a la red nacional que tiene la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que es la red que permite que haya artistas con esta vocación de formación, no nada más el maestro, que es muy importante, no nada más el gestor de la Casa de la Cultura, sino el mismo artista. Lo que nosotros conocimos hace años en México el maestro, ¿no?, que recorría, me remito hasta los tiempos de Vasconcelos, en Cuba lo han desarrollado en toda la estrategia de la revolución. La alfabetización tuvo ya un inicio, una alfabetización única de la que se ha escrito, se ha documentado mucho lo que pasó en este país cuando llegó la posibilidad de leer y escribir y sobre todo la posibilidad del cine en la comunidad. En los programas de cooperación que estamos impulsando está entrar en esa red, entrar en esa estrategia con material mexicano. Y es la oportunidad de que las comunidades, los chicos, los mayores vean cine nuevo, pero también cine clásico, que nos lo siguen pidiendo. A mí me admira cuando voy en alguna gira a comunidades, me dicen, oiga, más María Félix, más Jorge Negrete, más Pedro Infante. Digo, pero si lo acabamos de pasar, queremos más. Pero también están esperando, por supuesto, ver lo que sigue, el cine intermedio y ya el cine contemporáneo, y en eso estamos trabajando. Y un proyecto que me parece que vale la pena ir adelantando es la reconstrucción de espacios que están muy deteriorados por los huracanes, la inclemencia del tiempo y los años, que son las canchas que hubo en Cuba muy importantes del juego de pelota vasca. Hay un proyecto muy avanzado ya para que México colabore a través de la Federación de la Pelota Vasca, la internacional y la nacional, para restaurar estos inmuebles y convertirlos en centros múltiples, en donde no nada más se rescate el juego de pelota, sino también otros deportes, y que den justo a la comunidad esta idea de cohesión. Eso es lo que se estaría buscando con estos proyectos y me da gusto que por esta vía podamos ir anunciando por dónde andan algunos de los planes. Con información y texto de Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, enviados especiales, Noticias 22.
Bueno, pues seguimos viendo estas imágenes y conociendo estos aspectos de la vida cubana, de la cultura cubana, que nos hacen tan cercanos. Esos hilos que nos conectan, dos naciones hermanadas desde hace siglos. La Estamos música, hablando- simplemente la música, el danzón, cómo llega hacia Veracruz, procedente de La Habana, procedente de Cuba, se enriquece aquí. Son muchos los ritmos que nos trajeron los cubanos y que también de México se han llevado hacia allá. Y ni qué hablar La de gastronomía, la historia. la historia. La Revolución Cubana, gran parte de la misma se gesta Claro, en México, en territorio mexicano. Efectivamente. Entonces ahí está la hermandad Aquí y sale que se el ve drama. manifiesta en la cultura y en las distintas manifestaciones del espíritu. Y en otros temas, a propósito de manifestaciones del espíritu, continúan los festejos por el 25 aniversario del Centro Nacional de las Artes, y así fue como se llevó a cabo la ceremonia oficial por este primer cuarto de siglo. Con una ceremonia en la que participaron alumnos, profesores y autoridades de la Secretaría de Cultura Federal, el Centro Nacional de las Artes conmemoró 25 años de historia. Inaugurado en noviembre de 1994, el CENART surgió como un espacio digno para la profesionalización y difusión de las artes y la interdisciplina. Es importante saber todo lo que ha hecho el CENART en el sentido de la innovación, el centro multimedia, el trabajo con maestros de educación básica para la educación artística, la educación a distancia. Entonces, creo que hay grandes retos por enfrente y que es un momento de celebrar todo el trabajo de muchísimas personas y realmente desearles a todos muchas felicidades y que esto implica un compromiso enorme para lo que sigue por delante. Desde la Secretaría de Cultura se defenderá siempre la independencia, el espacio, la toma de decisiones que esta comunidad pueda tener a lo largo de los años que vienen. Siempre de manera organizada, siempre de manera reflexiva, que es lo que no podemos dejar que se pierda, el espacio de reflexión y de diálogo siempre alrededor de la labor cotidiana. Con 12 hectáreas de extensión que incluyen foros escénicos, galerías y aulas, así como 4 centros nacionales de investigación artística dedicados al teatro, la danza, las artes plásticas y la música, y un centro multimedia que realiza proyectos de enseñanza en el campo de las artes electrónicas y las nuevas tecnologías aplicadas al arte, el CENART ha recibido en un cuarto de siglo a más de 30 millones de visitantes. Creo que los retos son eso, el diálogo permanente con las distintas comunidades artísticas para ver cuáles son esos puentes y esas maneras de colaborar juntos para crear nuevas formas de docencia, nuevas formas de relación artística y eso, aportar a construir una mejor realidad y unos mejores seres humanos. Y tenemos presente los retos que implica esta convivencia, como son continuar fomentando el trabajo interdisciplinario, provocar que los alumnos de nuestras escuelas exploren la transdisciplina, las nuevas formas de creación y promover la relación y el intercambio de experiencias con los centros de las artes que se han ido creando en el interior de la República. Sin más, celebremos de manera gozosa este momento y no olvidemos la misión noble por la que fue creado el Centro Nacional de las Artes, su permanencia y continuidad para el beneficio de nuestra sociedad. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues va a haber muchas actividades y aquí les iremos anunciando algunas otras para que disfruten. Ya se acerca el fin de año y eso también hace que el Centro Nacional de las Artes adquiera una textura, un color, un gusto diferente. Ya que lo refieres, a propósito de actividades y festividades de fin de año, va a haber un cascanueces de danza contemporánea, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, y por ahí van a interpretar el día 15 en la Blas Galindo, el Mesías de Händel, que hay que escucharlo, va a estar entre los solistas Iracema Terrazas y Carla López Especiale. Vale la pena acercarse a esta gran obra y que solo se escucha en estas fechas decembrinas. Entonces está la invitación hecha a seguir celebrando con nuestros amigos del CENART estos 25 años. Volvemos.
Martes de Enfoques, el maestro Armando Manzanero recibió a Laura Barrera para hacer una plática reflexiva a propósito de su carrera, de su trayectoria, uno de los compositores indiscutiblemente más importantes del siglo XX y también creador del imaginario sentimental de nuestro país, Laura. Luego te voy a preguntar una de tus canciones favoritas. Ah, me encanta la idea. ¿Sí? ¿Qué te parece Son si vemos muchísimas. esto y mientras pensamos cuáles serían las, ¿no? Híjole, es que es difícil elegir. Me Son vienen a la muchas. mente por lo menos 35. Vamos a ver la entrevista. Nos ha inspirado lo mismo un cariño limpio y puro que una caricia por debajo de la mesa. Sus cientos de creaciones han configurado nuestra idea del amor, nuestro imaginario emocional. Qué gusto poder tener esta conversación con el maestro Armando Manzanero, además en un espacio tan bello, uno de los jardines de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sí, Armando, qué alegría de verdad, qué La enorme verdad, gusto la verdad. poder charlar sobre varios temas. Yo ahora que estaba pensando en esta entrevista decía, ¿por qué modas van, modas vienen? Y la canción romántica, las canciones de Armando Manzanero permanecen. ¿Son necesarias? ¿Por qué? ¿Son un lujo? ¿Qué es lo que son? Porque el ser humano tiene implícito en su organismo, en su alma, tratar de unirse con la pareja. Por eso Dios fue que creó al hombre y la mujer. Y sí, todos los ritmos que vengan, que no sean románticos, y hablen de unos temas, a veces un poquito soez, Sí. el idioma, ¿verdad? ¿Cómo no? Y pues tan de moda ahorita. Sí. Ajá. Pues tienen un éxito, un auge impresionante. Pero cuando la época del ser humano llega y tiene necesidad de conquistar, de acercamiento hacia la pareja, indudablemente tienen que recurrir a una canción romántica. Por una parte, y por otra parte, los ídolos que hemos tenido de intérpretes en México han sido tan monstruosamente importantes que ellos hacen que una canción no puede olvidarse. No hay persona que tenga 15 años, 16 años, que no esté detrás de Amorcito Corazón, que es una canción que un señor Pedro Infante en los años 50 puso en el escenario mundial. Y además, muchas de sus canciones han sido traducidas a otros idiomas. Además, ahí va, eso es lo mejor. Cuando un señor tiene la suerte de ser interpretado en otros idiomas, pues las situaciones cambian, porque el sentir de otros países a veces no es el mismo que tenemos nosotros, y las canciones románticas les llegan todavía con más profundidad y con más intensidad. Ese es el caso de los japoneses, el caso de los chinos, el caso de los noruegos, franceses, toda esa gente que hoy escucha una música que por naturalidad, ya por tener dentro de su cultura, es una música más diferente, por decir. Armando, usted empieza a muy, muy temprana edad a componer, a crear música, una trayectoria pues muy, muy vertiginosa en los inicios. Su papá era músico. ¿Él detectó el talento, el don en su hijo o fue como parte de la formación familiar? No, se fue dando porque yo tenía el privilegio de niño de tener un acercamiento con los artistas más importantes que desde entonces había. De repente, como Cuba está muy cerca de Mérida, los artistas que iban a Cuba automáticamente eran contratados para Yucatán. Y entonces tenía contacto con grandes pianistas, grandes orquestas, grandes músicos, grandes intérpretes, gente que yo veía oía los discos, veía el cine, pero que después tenía el privilegio de tenerlos en mi casa. Y eso hizo que enriqueciera mucho más
mis deseos de ser músico. Ahora, desde luego está esto que mencionaba yo hace un momento, que es el don, el traer, desde luego, algo que decir, de traer el talento, pero también está la formación. ¿Qué tan importante es para un músico esa formación que sí tuvo la oportunidad de tener usted? Sí existen compositores que definitivamente son, ahora se decide, de puro corazón, de pura palabra, de pura inspiración, pero son casos muy contados. Hablemos del caso de José Alfredo, hablemos del caso de Luis Demetrio, pero cuando se sabe música y cuando se tiene conocimiento de eso, indudablemente uno tiene más sustento para lo que va a hacer en la vida. Y en el caso mío, así, mi formación musical fue, creo que una de las mejores que puede haber. Yo comienzo a estudiar música a los 8 años, pero por iniciativa propia. No fue ni mi papá ni mi mamá que llevó a la escuela, sino que aproveché que había una tía abuela de mi mamá, de directora de Bellas Artes, que indudablemente para nosotros los yucatecos en ese entonces, Yucatán era un estado, vamos a decir, auténtico, un estado que no tenía que ver con el resto de la República debido a su distancia tan grande. Entonces eso hacía que fuéramos autónomos en todos los aspectos de la vida, tanto en la medicina como en la literatura, como en la música, como en todo. Y eso posiblemente es que me acercara yo a tener esa formación. A lo mejor, si hubiera yo vivido un tiempo como el actual, donde un niño es interrumpido por la televisión, es interrumpido por el iPhone, es interrumpido por el internet, es interrumpido por esas cosas que le quita tanto tiempo. Yo veo, por ejemplo, que mis muchachos, hijos de Laurita, están todo el día con su iPhone, pero no ven las cosas importantes que el iPhone trae. Cuando es necesario las averiguan, pero están viendo memes, qué perro se acuesta con un gato, qué muchacho logró ir a 150 kilómetros, dar 5 volteretas con su coche y se salvó. O sea, ven cosas que eso no tiene nada que ver con eso tan importante que es la cultura musical en el corazón de un niño. Y que además sí lo podrían encontrar también en estos medios porque está ahí. A lo mejor también eso contribuyó a que usted compusiera su primera canción siendo un adolescentito. Yo compuse mi primera canción con un acordeón, porque mi padre, cuando se dio cuenta que iba a ser músico, me vendió el piano que 2 años antes me había regalado, porque mi padre no quería que fuera músico debido a lo mal que un músico vivía en ese entonces. Quizá ya hablé de las cosas buenas de Yucatán, ahora voy a hablar de las cosas negativas. Esa distancia que existía entre la clase privilegiada y la clase humilde hacía un abismo enorme para poder salir avante, ¿verdad? Eso hizo que mi padre decía, no quiero que el manzanero sea músico, porque le va a ir igual que a mí, que siendo un gran cantante, que siendo un gran músico, tengo que pasar trabajos porque el señor Peón o el señor Cámara o el señor Molina, de esos ricos de Mérida, no me pagara después de haber trabajado toda la noche y me pagara después de 3, 4, 5 días, porque esos señores no piensan que los músicos viven al día. No es el caso de ahora. Ahora un músico, cuando tiene calidad, vive maravillosamente bien. Ahora, sí hay entonces, en su caso, en el caso del maestro Armando Manzanero, hay trabajo, hay estudios, hay inspiración, hay talento, hay un don, hay algo de suerte. También se necesita tener definitivamente, ese ingrediente. Definitivamente, sí, porque mucha gente que comenzó conmigo, que empezó con la misma fuerza, no logró llegar a donde yo llegué. Pero sí le digo a usted que lo que usted acaba de decir es cierto. La genialidad tiene un 30%, pero el otro 70% es trabajo. Porque yo me podía acostar a las 3 de la mañana después de tocar el piano en varios lugares de México
en varios lugares, 2 horas aquí, 3 aquí, 2 horas en otro. Luego llevar serenata con mi acordeón y había que, y todavía después me levantaba a las 9 de la mañana para irme a las grabadoras, de la mano de un gran señor, que fue el que realmente fue mi apoyo, que se llamaba Luis Demetrio. Y con ese señor conocí a los mejores cantantes del mundo, a los mejores músicos del mundo, a los mejores sitios donde había cine, los mejores sitios donde se hacía música. Entonces sí, es mucho esfuerzo, ¿verdad? Y muchas veces me rechazaron porque no tocaba yo la música que querían, porque mi físico no era el que querían, porque mi color era muy moreno en lugar de ser blanco, por muchas cosas, pero yo, adelante. Porque mi padre me dijo, cuando tus tamales son buenos, si no los vendes en esta esquina, cámbiate de esquina. Ahora, además, desarrollándose dentro no solamente del ámbito de la composición, la interpretación de música y la interpretación del piano, sino también como productor, como director musical, como impulsor de talentos, como impulsor de muchos hallazgos de artistas que podían ser producidos, que tenían posibilidades. Para eso se necesitan otras cualidades, claro, ¿no? eso lo hago ya cuando tengo ya un nombre, cuando ya tengo una personalidad de poder tener credibilidad ante la otra gente. Usted oye que se acaba de morir José y le hicieron tanto homenaje y tanta cosa. Y yo nunca le dije a ningún medio que don Rubén Fuentes, don Nacho González y yo fuimos quien sacamos a José José de un lugar que se llama el Hotel Diplomático, tocando en un trío que se llamaban Los Beck, que tocaba el contrabajo, y nosotros lo llevamos porque creíamos que iba a ser lo que José llegó a hacer a través de los años. Se necesita mucho olfato, mucho oído. No, y amor por las cosas buenas, amor por las cosas buenas. Yo, por ejemplo, no tengo cómo agradecerle a Marco Antonio Muñiz, que indudablemente va a ser en la historia el cantante más grande que México ha tenido. Sí, Marco Antonio Muñiz no se le puede medir con nadie, ¿verdad? Existe un Luis Miguel, existe un Fernández, que son maravillosos porque tienen las facultades enormes. Pero el talento de cantar lo mismo, un bambuco, que una tropical, que una salsa, que un bolero, y de ser una personalidad en el mundo latino de Marco, es única. Y vivía muy cerca de él porque me hacía caso. Sí, bueno, también hay que dejarse guiar. Tenemos unos segundos ya para cerrar la entrevista y tengo 3 preguntas de respuesta así, de una palabra. Rápidas. Como su abuelo, de dormir rápido. De dormir, exactamente, rápido. Primero, la palabra es algo muy importante en su obra. Dígame una de sus palabras favoritas, que a lo mejor está presente en sus canciones. Uy, siempre me meto con la luna, con las estrellas, con el espacio, con esas cosas tan hermosas que nuestro universo tiene. Y soy enamorado de la luna. Le pido a Dios que cuando nos lleve a donde nos lleve, que haya luna. ¿Cuál es su lugar ideal para vivir? El lugar donde no haya mucha gente, el lugar donde los automóviles no toquen tantos claxones, donde si puedo salir a caminar, que no exista el automóvil. Yo soy un enemigo del automóvil, enemigo de la tecnología actual. Me gustaba mucho cuando hacía uno más esfuerzo para escribir una carta en lugar de mandar un pinche mensaje que se puede borrar. Y finalmente, ¿su platillo favorito cuál es? Todos. Todos. Es un problema enorme. Todos, porque hoy le decía a mi mujer que aunque el doctor me dijo que no debo comer muchas grasas, pero que un pedacito de chicharrón en una linda tortilla con mucha salsa y nopales, no voy a prescindir de ella. ¿Qué daño puede hacer? Sí, pero qué delicioso. Armando, de verdad. Muchas gracias, un Laurita. enorme placer, un enorme gusto poder tener esta conversación. no poder estar al lado de su programa. Muchas gracias. Pues aquí estamos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Regresamos al estudio.
Qué gran personaje, don Armando Manzanero, qué además entrañable entrevista. Concuerdo con él, mi querida Laura. A todas luces una buena carta que un trinche mensaje de texto. Efectivamente. De acuerdo. No, y además para alguien que sabe expresarlo de una manera correcta, bueno, pues no, ¿quién mejor? ¿Qué mejor representante del romanticismo puede haber? De que todavía hay esperanzas cuando escuchas una canción de él frente a tanta basofia que de pronto uno tiene que escuchar, ¿no? Además con un conocimiento profundo de las formas musicales para regalarnos géneros diversos, desde un tango, desde un jazz, desde un bolero, como nos domina. Las canciones, mire, es una lista. Cuando estoy contigo me parece hermosa, todavía me parece una joya. No existen límites, es de mis favoritas. Te extraño, por supuesto, es otra clásica de Armando Manzanero. Y tiene dos canciones que se llaman Cuando pienso en ti. Ajá. Una de ellas, que es mi favorita, se le escribió a Marco Antonio Muñiz, que hace referencia, que la canta dueto con su hijo Marco. Y Cuando pienso en ti, lo hago sin querer. Y muchas veces pido al cielo el ya no pensar en ti. Es un gran poeta, el maestro Armando Manzanero, y por supuesto las clásicas como No y esta tarde vi llover, y que forman somos parte. Novios, ¿no? Que, por favor. Pero no lo digas en público. No, la canción de Armando. No, un gran compositor, un poeta y un músico excepcional, de verdad. Nuestro agradecimiento además por haber compartido este tiempo para Noticias 22. Efectivamente, de verdad que rico platicar siempre con él, con anécdotas y con una memoria extraordinaria, con historias de verdad muy, muy emocionantes. Que le canta tanto al amor como al desamor, porque me dijeron que estás bien. Es el tema con el que vamos a cerrar este programa, agradeciendo el favor de su compañía y recordándole la cita que tenemos mañana en Noticias 22 en el horario de costumbre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mira, que la pasas súper bien. Me dijeron que estás bien, que lo que hagas está bien. Si despiertas o te duermes,